de hecho, las teorías que uno ve en teorías de la comunicación, algunas que nosotros vimos en este primer bloque de la asignatura, porque muchos, por ejemplo, me decían, profe, pero es que no ya lo vimos en teoría de la comunicación, que hay algunas que ya sabemos de qué se tratan. Sí, está bien, pero es que cuando esta asignatura plantearse como teoría de la recepción, que de hecho debería tener ciertos cambios en sus términos, en ciertas concepciones, no podríamos hablar de una única recepción, sino de diferentes recepciones. Y las recepciones no solamente se deben entender desde el consumo, sino desde la producción, ¿cierto? Y desde otras lógicas también, porque no es un asunto de ver, no es un asunto de ver la televisión o de escuchar la radio o de leer la prensa en su forma tradicional. Estamos asistiendo a otras formas de consumo, ¿cierto? Que muy comúnmente el estudiante o el estudioso de la comunicación, nosotros, estamos entendiendo todo este asunto, pensamos que el consumo de medios simplemente es asistir al contenido y ya. No, eso tiene que ver, por ejemplo, por eso estábamos hablando de manera muy fuerte con todo el tema del consumo cultural. Esto incide significativamente en las maneras en cómo nosotros construimos nuestra cultura y cómo eso afecta nuestras cotidianidades culturales, ¿cierto? Vamos a empezar a desglosar como cositas por ahí, Jorge y chicas. Ana María está por acá, Sara Lucía Martínez, Sara Varela, ¿quién más se conectó por aquí? María Alejandra, hola. Estamos preguntando de cómo nos ve con los textos. Están por ahí. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué inquietudes tienen? Yo hice, muchachos, un desglose. Yo hice un desglose del texto de Guillermo Orozco. Guillermo Orozco, bueno, pregunta, ¿están viendo acá el archivito de Word? Hola, muchachos, ¿sí? Sí, profesor. Sí, ok, muy bien. No solo para verificar. Ok. Sí, profe, sí. Muy bien, listo. Extractos del texto de este señor que se llama Guillermo Orozco. El texto se llama Los estudios de recepción, de un modo de investigar a una moda, y hay muchos modos. Es interesante cómo lo titula él. De un modo de investigar, que es como una primera parte en cómo se empezaron a hacer las investigaciones en Latinoamérica. Luego eso como que se convirtió en una moda, según para él, ¿cierto? Una moda para hacer investigación en los estudios, para hacer estudios de recepción. Y luego concluye con un apartado como dándonos luces de que hay muchos más modos de investigar los asuntos de recepción. Guillermo Orozco es un señor mexicano, teórico prominente de los estudios de recepción en Latinoamérica. Creo que es un docente de la UNAM, es decir, ha transitado por diversidades de universidades en México, y ustedes se han dado cuenta muchas veces, quizás cuando han hecho investigaciones, cuando han leído de cierto u otro concepto. Hay muchos investigadores que por lo general son mexicanos, que son como, se convierten como el referente obligados a la hora de hablar de esto. Es que los mexicanos han logrado o más bien los estudios de recepción han tenido como ese espacio de discusión, de reflexión, de estudio a profundidad y de manera rigurosa en México, ¿cierto? Además por las características del país. México es un país que se puede decir que es multicultural. No necesariamente lo multicultural implica algo positivo, porque también, una vez, términos como más concretos, la multiculturalidad también va reviviendo como tensiones, ¿cierto? En aquellos aspectos culturales que son impuestos, como aquellos que nacen dentro de la cultura popular, y por eso estábamos también hablando, hemos venido hablando todo un asunto perdón, un poco de la cultura popular, del consumo cultural, en fin. Y la clase pasada que vimos, pues, como una manera como de ejemplo y de enriquecer la discusión, lo de Pablo el Patrón del Mal, ¿cierto? Ahorita al final vamos a ver una intervención de este señor de Guillermo Orozco, 14 minuticos, no sé si nos parezca muy larga, pero él habla de las telenovelas, la importancia de las telenovelas en Latinoamérica, ¿cierto? Que no es que estemos casados con la telenovela, pero es que la telenovela
tiene como algo, un condimento muy particular en nuestros contextos. ¿No creen ustedes? ¿Cierto? Entonces, yo hice un desglose, perdón, extraje una serie de citas, de extractos, recogiendo como las impresiones de este texto para que empecemos a conversar, para que nos vayamos permitiendo plantear preguntas, inquietudes, hacer comentarios de este primer texto. Ya luego arribamos a de escolar y el que vimos en línea, ¿cierto? Porque me interesa mencionarle unos personajes ahí que son claves para entender ciertos conceptos que vamos a ver un poquito más adelante y que quizás a ustedes les ha representado como total interés, como Martín Barbero, pero por ejemplo no sé si conocen a Omar Rincón, colombiano, que que consideran que es un crítico de la televisión como muy contemporáneo y también como muy obligado a la hora de entender las narrativas audiovisuales en el escenario digital y en su forma convencional. Ese señor es una cosa pues impresionante también. Y vamos a ver otros más que nos menciona ahí escolares. En este texto, muchachos, nos está diciendo, Jorge nos avisó un poquito lo que nos plantea este señor, de Guillermo Orozco. O sea, la tradición investigativa en los estudios de recepción los llaman ER acá, ¿cierto? Lo menciona de esta manera, estudios de recepción. ¿Cómo se empezaron entonces a gestar en Latinoamérica? En una primera instancia, se entiende que la investigación en la recepción es un fenómeno multidisciplinario, es decir, no solamente lo empezaron a estudiar los comunicadores o los periodistas, sino que empezaron a asomar personas de disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología, en fin. Entonces se entiende que esos estudios de recepción eran esfuerzos multidisciplinarios en sí mismos para comprender de una manera como más integral las posibles interacciones y los resultados que se realizan entre segmentos de audiencia, siempre situados y referentes comunicacionales, formatos, contenidos, significantes, etcétera. No solamente han tenido un parto largo y difícil, sino que a lo largo de su existencia, algo más de 2 décadas, han sufrido diversos devaneos tanto conceptuales como metodológicos y epistemológicos. En esta cita, básicamente, lo que nos están diciendo, muchachos, es que en esa primera instancia, los primeros estudios de recepción en Latinoamérica, si bien había un esfuerzo de disciplinas diversas para estudiar todo un asunto de interacción, más que todo estaban siendo entendidas como que las interacciones que estaban estableciendo las audiencias con las informaciones, los contenidos y los medios, simplemente era como para determinar en qué grado había interactividad. Hasta ahí, ¿cierto? Porque, por ejemplo, todavía se seguía acá teniendo mucha referencia a lo que habían hecho otras teorías de la comunicación en Estados Unidos, en Inglaterra y en las escuelas europeas, por ejemplo. O sea, todos los primeros estudios de recepción en Latinoamérica estaban básicamente determinados a establecer como el grado de efecto o de influencia que tenían los medios de comunicación en las audiencias, ¿cierto? Entonces, eso fue como la primera parte. La primera parte de los estudios de recepción en América Latina, estamos hablando finales de los 70 y ahí en adelante los 80, o sea, a la medida en que los medios de comunicación se fueron masificando, sobre todo la televisión, pero noten ustedes que la audiencia acá, o sea, al hablar de investigación en recepción, no se podría, de pronto dice que era más bien mal llamado, porque no se estaba centrando en las personas, no se estaba estableciendo, no se estaba estableciendo en los comportamientos de los consumidores, sino como en los efectos que tenían los medios y los contenidos sobre la gente. ¿Cierto? Entonces, eso en una primera instancia era como la tradición investigativa, que eso que supuso, ¿cierto? Unos problemas, unas dificultades en los conceptos, en las metodologías y en la manera de abordar epistemológicamente, es decir, de manera rigurosa o científicamente hablando, este tipo de estudios, ¿cierto? Fuera de América Latina, los estudios de recepción se toparon con entradas, dos obstáculos que considera que son importantes y que se dieron precisamente como en esas dificultades, ¿cierto? La hegemonía de la corriente conductista enfocada a los efectos de los medios, en especial los efectos de la televisión. El tema de la publicidad,
todo el tema de mercantil. Recuerden que es lo que yo les estaba diciendo ahorita, los efectos, las incidencias de los mensajes y los contenidos mediáticos en las personas, esos efectos, muy centrados en eso están en los primeros estudios, ¿cierto? Para ellas, muchas de esas corrientes, recuerden muchachos que muchas de esas corrientes también fueron atravesadas por concepciones muy ideológicas. Es decir, bueno, si los medios de comunicación siguen ejercen efectos, crean las influencias en las audiencias, por ende, los mensajes de los medios de comunicación tienen una ideología en particular y que buscan que favorecer, por ejemplo, en términos políticos a ciertos grupos o simplemente obedecer a una lógica económica. Porque recuerden, en Latinoamérica nos ha gobernado, nos han implantado, hemos venido experimentando y ese fue el modelo económico que se postuló para Latinoamérica, que es el neoliberalismo. En sí mismo, ¿qué es? Es el capitalismo pensado para América Latina. ¿Y qué es el capitalismo? ¿Qué nos supone dentro del escenario de los medios de comunicación y el consumo cultural incluso? Que la cultura se convierte en un producto mercantil, basado, o sea, en el consumo. Solamente todo esto es pensado desde el consumo netamente. ¿Y qué pasa con un bien, un producto de carácter cultural? Que obviamente lo trabajan los medios de comunicación, sigue siendo un producto. ¿Qué pasa ahora también en términos de la construcción de las identidades de las personas? ¿Cómo esto afecta las realidades sociales, culturales, políticas de las sociedades latinoamericanas? ¿Cierto? El papel de los medios de comunicación en este sentido. Entonces, ese es como el panorama que se nos brinda en términos de las economías políticas, de las políticas económicas más bien, para América Latina, bajo esa lógica del capitalismo, que ya sabemos quién es como el papá de todo este asunto, muy influenciados por Norteamérica, y que todos estos estudios entonces tuvieron esa primera mirada, esa primera concepción, el papel de los medios de comunicación y las influencias que generaban en las personas, ¿cierto? Muchos estudios muy abocados a entender los fenómenos de la publicidad, lo que venimos hablando de lo mercantil, aspectos políticos, todo el asunto de la persuasión y cómo esto, por ejemplo, generaba incidencias en la conformación de la opinión pública. Ya hemos hablado de la opinión pública. Recuerden que la opinión pública es un asunto que básicamente se entiende como lo que habla, lo que dice la gente de algo, de interés público, o sea, de interés para su comunidad, su sociedad, a la que pertenece. Y que la opinión pública, digámoslo así, se alimenta de agendas, de temas que le ponen los medios de comunicación. Eso es muy claro, ¿cierto? Relativamente, pues, es lo que hemos definido de opinión pública. Entonces, también, en otro sentido, eh, también se enfrentaron a otra mirada en esas investigaciones para entender esa interacción entre emisor-receptor. Todavía se seguía pensando en ese esquema, emisor-receptor y ese receptor pasivo, ¿cierto? Muy expuesto a qué? A lo manipulable, ¿cierto? Todavía no eran vistos como sujetos, como individuos válidos dentro del proceso comunicativo, ¿cierto? Entonces, eso es un primer panorama de los primeros estudios de recepción en Latinoamérica. Y una cosa muy recurrente en esos primeros estudios fueron los estudios de rating. Muchos pensaron que de hacer estudios de audiencia en términos de interacción con ciertos contenidos era hacer estudios de rating, ¿cierto? Muy cuantitativos ellos, muy desde la medición, pero sabemos de antemano qué es lo que supone ese tipo de mediciones. Tan solo es un dato muy cuantitativo, pero no se cualifican otros aspectos más profundos que implica la recepción. Es decir, cómo a ellos no les interesaba en ese sentido dar cuenta de cómo el mensaje incidía en las percepciones de las personas o cómo los mensajes mediáticos influían, por ejemplo, en la toma de decisiones, en la construcción de un pensamiento o una perspectiva frente a un asunto de la realidad o de la sociedad o de la política, nada de eso. No, simplemente era rating, índices de audiencia, en términos numéricos, estadísticos, traduciéndolo en ese sentido. Estos estudios que tenían, pues que como objeto, es lo que les vengo diciendo, conocer la audiencia solo a partir de sus preferencias programáticas, cuántas personas ven este tipo de contenidos, ¿cierto? En fin,
pero muy pensados esos primeros estudios, muchachos, como más a beneficio de los propios medios de comunicación, ¿cierto? Porque mire lo que yo también les venía diciendo, que este tipo de estudios solamente pretendían un asunto de determinar un rating. El rating también comprende, es como determinar las preferencias que tienen las personas por ciertos programas, es decir, el hábito de consumo. Y eso se traduce, como les digo, en número, cantidad de veces, pero también eclipsó eso a una comprensión que es más integrante de cómo las personas usan esos mensajes, los usos sociales, la producción de sentido a partir de sus percepciones e interacciones diversas con los referentes mediáticos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en esta segunda cita nos está básicamente Guillermo Orozco, este señor, diciéndonos, nos está afirmando de que eso fue otra tendencia en los primeros estudios de la recepción, ¿cierto? Muy del rating, muy de determinar como los hábitos de consumo de las personas, pero no desde los usos o de otras utilizaciones del mensaje en otros escenarios, ¿cierto? Solamente desde el consumo. Muy anudada esta cita a lo anterior, diciéndonos prácticamente que es que aquí básicamente hay un vínculo en términos de la emisión del programa, los resultados, el tamaño de la muestra, por ejemplo, para ellos era muy importante determinar si el segmento poblacional era infantil, juvenil, ¿cierto? Descripciones muy someras de la programación, las franjas horarias, ¿cierto? Y que eso empezó digámoslo así, a deslindarse de ciertos sectores de investigadores y profesionales de la comunicación, que sí les interesaba hacer más a profundidad análisis de audiencias, ¿cierto? Pero, ¿cómo así que más a profundidad análisis de audiencias? Básicamente desde el sentido de cómo las personas se apropiaban, hacían uso de esas informaciones, se apropiaban de esos contenidos, de todo lo que veían los medios de comunicación y lo llevaban a otros escenarios de su vida cotidiana, ¿cierto? Eso es un poco lo que nos propone Martín Barber, el concepto de mediaciones, que es cómo las personas generan sentidos y significados a partir de lo que consumen los medios y eso cómo lo llevan, por ejemplo, al escenario de la vida cotidiana, ¿cierto? Que eso afecta significativamente o incide significativamente en las culturas nuestras. Ese es el concepto de mediaciones básicamente, ¿cierto? Una de las consecuencias de estas tensiones, de esos primeros, o sea, esas primeras investigaciones, pues obviamente generaron discusiones en el escenario académico, investigativo, ¿cierto? Porque habían diferentes aristas, diferentes perspectivas para hacer estudios de ese tipo de fenómenos de estudios de recepción. Entonces, muchos otros investigadores empezaron a mirar esos estudios de recepción desde el fenómeno de los estudios culturales. ¿Cierto? Los estudios culturales hay una exposición que queda pendiente, que nos la van a hacer unas compañeras, vamos a ver cómo la hacemos, pero los estudios culturales están muy abocados a dar cuenta de qué, de la cultura popular. Todo lo que se construye en el espacio, como en el seno de las comunidades del, o de las sociedades de la gente de a pie, del ciudadano del común. Es decir, los estudios culturales se centran mucho también en entender como los folclorismos, ¿cierto? Las tradiciones, las costumbres, todas aquellas cosas que nacen, perdón, nacen y se significan como desde lo más íntimo de una comunidad, de una sociedad, y que llegó en su momento los medios de comunicación y eso, ¿cierto? Empezó a generar ciertas transformaciones de la que comúnmente se conoce como la cultura popular. Muchos han pensado que la cultura popular es como en los estados culturales de Inglaterra, que eso nos lo van a explicar, como les digo, muchachos, lo consideraban una metáfora, le dieron un nombre, un metafórico que les llamaban la cultura del pobre, ¿cierto? Es una metáfora, porque no es la cultura del pobre, sino la cultura de la gente corriente, ¿cierto? Es el ciudadano del común.
sabemos de antemano que esas culturas populares están muy ricas en diversidad de expresiones, son muy autóctonas, apelan mucho a todo lo folclórico, ¿cierto? Pero ahí también se articula ya todo este asunto de la cultura popular con todo el fenómeno de la globalización. Por eso hoy por hoy y desde hace un tiempo para acá, esto se ve, por ejemplo, fuertemente vivenciado en las culturas juveniles. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Cierto? Pero o sea, a la hora de construir su identidad cultural, desde una prenda de vestir, desde una estética, desde una expresión lingüística e idiomática, desde unas concepciones del mundo, en fin, todo un montón de cosas. Por ejemplo, eso es lo que básicamente eh, los estudios culturales entraron como sus esfuerzos y sus estudios. Pero entonces en Latinoamérica también empezaron a observar eso, que entonces cómo esos efectos de los medios de comunicación, los contenidos, las informaciones, las narrativas, eso incide significativamente en las culturas locales, ¿cierto? Y que cada vez más eran las culturas que iban desdibujando sus fronteras, porque gracias al fenómeno de la globalización, lo que ha permitido el neoliberalismo, ya podríamos asistir a otras programaciones, a diversidad de contenidos provenientes de otro lado. Entonces recuerden, no solamente es el efecto directo como si me estuvieran manipulando lo que ejercen los medios de comunicación, sino que la gente se lleva eso y lo empieza a replicar en el escenario de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces ellos empezaron algunos corrientes de estudio, estuvieron muy orientadas a entender todo un fenómeno de la recepción, pero basados desde esta noción de los estudios culturales, ¿cierto? Eh, sí, bueno, ahí resumiendo entonces esta cita, muchachos, hubo una serie de estudiosos de los estudios de recepción, más la redundancia, comunicadores, periodistas y personas de otras disciplinas que empezaron entonces a realizar estudios de recepción desde un enfoque culturalista, de esto que les vengo diciendo de los estudios culturales. También empezaron a sumar aspectos como asuntos muy relacionados desde la estética, ¿cierto? Personas, investigadores que empezaron a observar como los usos lingüísticos y todo lo que nos ha proveído la literatura en términos de su escritura, en términos de sus representaciones, llevados propiamente a cómo los medios de comunicación y específicamente la televisión básicamente se constituía en un texto literario más, ¿cierto? La literatura, muchachos, si bien de pronto nuestras sociedades, nuestra cultura no es que esté como muy arraigada a lo literario, o sea, no podemos decir que lo literario es una constante en nuestras sociedades, ha supuesto entonces la literatura como una forma de acceder al conocimiento y a su misma vez de representar ciertas realidades, contextos, en fin, con todas las lógicas expresivas y creativas que tiene la literatura, sea desde la literatura escrita perdón, hasta otras expresiones desde el teatro, la dramaturgia, todo el sentido literario que se puede comprender es desde lo que comúnmente conocemos como literatura, en su momento también fue esto repensado desde el papel de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación y específicamente la televisión, ha logrado reunir, o digámoslo así, ha referenciado o se ha robado, ¿cierto? Aspectos muy intrínsecos presentes en la literatura, ¿cierto? Entonces, estos en los 80s, por ejemplo, muchachos, ya empezaron a mirar las audiencias, es decir, esas personas que estaban clásicamente pensadas desde el consumo para observar cómo ellos hacían lecturas de la televisión y de los contenidos, específicamente de la televisión. ¿Cierto? Porque la televisión ya se fue como robando el show y ya sabemos como por qué, ¿cierto? Entonces, hubo una serie de estudios de algunos investigadores que empezaron a tomar o a darle énfasis a los estudios de recepción, básicamente tratando como de desentrañar como las lógicas
y qué cosas incidían en las lecturas que hacían las personas de los textos, considerando que los contenidos, las informaciones de los medios de comunicación, de la televisión, como venimos diciendo, eran textos que evidenciaban una postura, ¿cierto? Que evidenciaban una manera, desde su narrativa, desde su lógica, un mensaje en particular. Esos mensajes muchas veces atribuidos o construidos desde una concepción muy ideológica incluso, ¿cierto? Ahí hubo también una primera tradición de los estudios de recepción, muy pensados precisamente en las maneras de leer, ¿cierto? Los medios de comunicación, sus contenidos, específicamente la televisión. Eh, ya empezaron, eso ya, imagínense que esto lo estemos hablando, estableciendo la siguiente línea espaciotemporal de Latinoamérica, a partir de los años 70 en adelante, ¿cierto? Esto primero que acabamos de hablar acá, estamos hablando desde los finales de los 60, 70, ya por acá nos estamos entrando a los 80, ya era en los años 80, la década de los 80, podemos decir que la televisión ya estaba un poco más desarrollada como medio de comunicación, ya podíamos asistir a una oferta de programación y contenido amplio, todavía habían sesgos en términos de su expansión o de su cobertura, es decir, si bien ya tengo algunas casas, por ejemplo, una cosa muy particular, que eh, por lo menos había un televisor ya en la casa, en las casas, pero había familias que no tenían y obviamente en los sectores rurales no había todavía la cobertura televisiva y obviamente pues, de, desde el dispositivo, desde la señal como tal, pero ya se había masificado de manera significativa la televisión, ¿cierto? Hay un apartado de este texto, muchachos, donde nos habla que los estudios de recepción como un modo de dar cuenta de un proceso comunicacional en su conjunto. Este subtítulo básicamente lo que nos está indicando es que el proceso, los estudios de recepción se conciben entonces, se empiezan a concebir como un proceso comunicativo que involucra emisores y receptores. Todavía se seguía pensando entre emisor y receptor, pero que ya había una interacción entre ambos cada vez más fuerte, ¿cierto? Empezaron a asumir el estudio de recepción como una especie de polisemia característica o cualidad de cualquier referente. No solo se entiende entonces que la producción de sentidos se realice por confluencia o convergencia de diversos referentes, sino que ninguno de ellos es monosémico, monolítico, como si solamente tuvieran un único significado, sino que eso se entiende siempre de distintas interpretaciones, que es diacrónica y también sincrónica. Lo que se convierte entonces, lo que entonces se convierte en objetivo de investigación en los estudios de recepción es dar cuenta de las posibles combinaciones y negociaciones entre los diferentes elementos en los intercambios mediáticos para comprender la producción misma de sentido, la fortaleza interpretativa y las significaciones que de todo ello resulten. A ver, eso está muy largo y tiende a confundir ciertos conceptos. Básicamente, lo que me están diciendo acá es que el proceso comunicativo ya visto desde el papel de los medios de comunicación y desde el papel de las audiencias, ya empezaron entonces a observar de que la gente empezó a hacer una serie de definiciones o a construir una serie de significados a partir de lo que empezaron a consumir, ¿cierto? Y que esas significaciones fueron interesantes para muchos estudiantes de los estudios de recepción para entender eso, entonces no solamente cómo leían los mensajes, ¿cierto? Cómo los descifraban o descodificaban, sino que esas significaciones, esa diversidad de significados que construyen las personas, que construyen las audiencias, cómo las combinaban y cómo las empezaban a negociar. Esta negociación, muchachos, no se entiende como si ellos estuvieran hablando con los productores o realizadores de la televisión, de los programas, de los contenidos, de los medios de comunicación, no. Se entiende, las negociaciones se entienden en términos de aceptar los significados, ¿cierto? Tal cual como es construido el mensaje, o sea, digámoslo así, o yo me lo traigo entero y lo acepto tal cual como es, o empiezo a negociar esos significados en términos de cuestionar, ¿cierto? El sentido propio de ese contenido que se consumió. Ellos ahí entonces empezaron a observar de que cómo las personas a partir de ciertas lecturas hacían interpretaciones de esos mensajes
y cómo negociaban en parte esos significados, ¿cierto? También empezó a asomar lo siguiente. Se habla de un concepto de agencia y se empezó a hablar de que las audiencias son sujetos sociales, es decir, individuos con validez en el escenario social y en el escenario comunicativo mediático, porque se dieron cuenta, y aquí ya estaban atribuyendo ya más importancia a las audiencias, y era que como o sea, de ese proceso de interacción entre medios de comunicación y audiencias, se consolidaba ya un sujeto, un individuo con diversidad de capacidades sociales, es decir, de que era alguien que en su comunidad, al grupo social en el cual está inserto, empezaba entonces a dar significado, a dar sentido a todo lo que consumía a partir de los medios de comunicación y cómo eso empezaba, digamos, a alterar o a generar ciertos efectos en el entramado social, en la realidad mediática, ¿cierto? También en escenarios como, por ejemplo, lo político. Ya aquí la gente no era pensada en lo pasivo, ¿cierto? Sino que ya empezaron a aflorar otras condiciones en las personas, en ese receptor mal llamado, que ya no lo empezaron a hablar de esa manera, a considerar de esa manera, sino como individuos que tenían una serie de capacidades de generar. La capacidad de agencia es como esa capacidad de generar movimiento en términos de los significados, en términos de lo que puede generar como un individuo que es un sujeto social, que está inserto y que cumple ciertos roles, ciertas responsabilidades en un escenario comunitario o en la sociedad en particular donde está inserto, ¿cierto? No solo hacen, lo que dice acá, no es solo el simple reconocimiento de que los miembros de las audiencias son activos, sino en el hecho de que su actividad no es mera reacción a estímulos, sin querer por eso sea siempre consciente, tampoco sino que obedece a patrones socioculturalmente establecidos, aprendidos y desarrollados a lo largo de sus vidas y de su particular historicidad con el medio en cuestión. ¿Qué nos está diciendo esto aquí? Me parece fundamental. Y es que aquí están deslindando profundamente en que como ha habido o siempre en ese momento están todavía referenciados por los estudios de recepción que estaban sometidos al efecto de los medios a las audiencias, es decir, cómo entonces la audiencia reaccionaban al contenido, que eso es lo que nos propone del estímulo, cómo reaccionan de manera consciente o inconsciente, ya se sienten más que todo en esos patrones, en esas manifestaciones de carácter sociocultural que están presentes en las personas y esas cosas se las enseñaron a ellos, nos las enseñaron a nosotros. ¿Dónde? En la escuela, en la escuela, en la familia, los grupos de amigos, es decir, todo un entramado social muy complejo que a su misma vez nos generaron, que nos generaron, perdón, fueron aprendizajes determinados, ¿cierto? Que desarrollamos a lo largo de nuestras vidas y que eso lo empezamos a negociar con el mensaje de los medios. Entonces ahí ya empezaron a mirar otras cosas, ahí ya había un aspecto mucho más profundo, o sea, deslindándose profundamente de esos efectos muy conductistas del medio, de los medios de comunicación. Eh, Otra de las premisas distintivas de los estudios de recepción fue la consideración de que todo proceso de comunicación está necesariamente mediado, multimediado, desde diversas fuentes, contextos y situaciones. Es el juego de la mediación. En todo caso, lo que define la interacción y lo que define su resultado. Asimismo, se considera aquí la interacción como un referente comunicacional, mediático o tecnológico. No borra ni mucho menos elimina la condición compleja del sujeto receptor. Articulándolo con lo que acabamos de decir, que ese concepto es muy desarrollado por este señor de Martín Barbero. Esta mediación se entiende es desde los sentidos y significados que la gente le atribuye al mensaje y cómo eso lo empieza a replicar o a ponerlo en juego en el escenario de la vida cotidiana, es decir, en ciertos espacios, en ciertos contextos, en ciertas situaciones.
Entonces ahí eso provocó una ruptura teórica y epistemológica muy tenaz en esos estudios que los antecedieron, en todo eso que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque de aquí ya no se le está atribuyendo tanto poder a los medios de comunicación. Ya se ha perdido totalmente como ese interés en el efecto que generan los medios y los contenidos, sino que ya lo están poniendo en función de cómo la gente interactúa a partir de las interacciones con los mensajes, incluso con la herramienta tecnológica, el dispositivo, porque eso incide en el proceso, pero eso cómo lo llevan al escenario de la cotidianidad, ¿cierto? Cómo eso empieza a afectar o a incidir significativamente o a generar transformaciones en las culturas locales, que es un poco lo que les venía diciendo ahorita, ¿cierto? Otra premisa importante del estudio de recepción es la consideración de varios escenarios donde transcurre el proceso comunicacional. Los estudios de recepción asumen que hay interacciones directas e indirectas con los medios y en general con los referentes comunicacionales. Esto ha permitido hablar de interacciones de primer, segundo y tercer orden, según el escenario de que se trate y según en el momento también. En el caso concreto de la televisión se puede hablar de televidencia, de primer orden cuando la interacción se realiza frente al televisor. Y posteriormente habrá otros niveles de televidencia, ya que el referente sale de la pantalla y se va con el sujeto, apareciendo en otro tipo de interacciones cotidianas. Yo creo que esta premisa resume lo que estamos hablando, muchachos. ¿Cierto? Son las maneras de ver, de consumir, que no se quedan solamente a la hora de estar frente a la pantalla, sino que es lo que dice este señor, sale de la pantalla y se va con la persona para aparecer en otros escenarios y bajo otras lógicas de interacciones cotidianas. Muy común, muchachos, cuando lo que hemos a veces hablado en la clase a manera de ejemplo, cuando que, alguien te va a hacer a corregir, a dar una opinión o un consejo y a veces referencia a lo que vieron en la televisión. Eso es muy particular. Para ejemplificarte algo que pasa en la vida cotidiana, una decisión que tú debes de tomar y a veces te referencian ¿no? el caso que vieron en una telenovela. A eso, eso, a manera de ejemplo, puede ser una forma en cómo esas televidencias, esas maneras de ver la televisión se reflejan en otros escenarios de la vida cotidiana, ¿cierto? Muchachos, preguntas, inquietudes, algún comentario hasta el momento. Se durmieron, ¿cierto? Hola, estamos por aquí todavía. Profe, pues ¿cómo nos vamos a dormir? Sí, porque de pronto siento que estoy hablando mucho y no me estoy dando espacio para intervenir. Sí, Jorge. Sí, profe. Lo que pasa es que es un texto un poco denso, pero bueno, es pertinente. Lo que pasa es que este señor, a mí me parece que logra recoger la perspectiva latinoamericana un poco más desglosada en comparación de otros textos, porque no solamente existe este, hay otros más que hacen también un recuento de las experiencias de la investigación en Latinoamérica, Sí. ¿cierto? Entonces, hay cosas que logramos como ver acá, yo sé que les gustó más el de escolar, ¿cierto? Más desglosadito, tiene otro lenguaje, ¿cierto? Porque es la estructura discursiva de él. Pero ya vamos a acabar a este porque lo de escolar y también me parece muy pormenorizado y me gustó también porque está hace referencia a unos personajes claves, que ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? Pero bueno, ya hablando con este texto de lo de Guillermo Orozco, ¿qué otras inquietudes tienen hasta el momento? Profe, ¿Algo, yo aportes? quiero decir algo. Por ejemplo, en este texto me gusta por lo que el man hace ese recorrido en donde hace ese énfasis como lo que la comunicación ha sido tradicionalmente para muchos, como ha sido vista. Se ve a veces como por encima del hombro y que consideran que en la comunicación no se puede hacer una muy buena investigación, ¿sí o qué? Sí. Porque, por ejemplo, los científicos sociales de los años 70 y principios de los 80 miraban a esta cosa como, ¿estos de qué van a hablar? ¿O qué van a decir? ¿De qué van a nutrir la sociedad? Porque la veían de esa forma, no la veían, como decís vos, que simplemente era ese emisor que mandaba el mensaje y se recibía unificado para todos. Entonces, a mí me parece que esto es la valía que tiene, hacer entender que estas personas que van a estudiar la investigación comunicativa tuvieron que pasar un proceso muy fuerte
y que es todo ese proceso de 30 años que se lleva haciendo es lo que tenemos que entender en este momento. Exacto. Lo que pasa es una cosa, Jorge, también, y es que en esos primeros estudios, como vienen muy multidisciplinarios, eh, yo, eh, muy multidisciplinarios, ellos estaban muy orientados a validar como tesis, a validar como ciertas hipótesis. Y como en ese momento también se carecía como de un método científico tan validado, digámoslo así, que los estudios de comunicación y sobre todo en recepción y todo lo que tenía que ver con los de comunicación eran las cenicientas. Es decir, eso no le veían patas para nada. ¿Cierto? Que les parecía una cosa muy rebuscada y que carecía obviamente de rigurosidad científica. ¿Cierto? Por eso hubo también, no es gratuito que haya asomado un poco el enfoque de los estudios culturales, porque se dieron cuenta de que es posible, o fue posible más bien, hacer estudios más a profundidad de los medios de comunicación, en términos de los efectos o las influencias o las incidencias, como lo queramos llamar, en las audiencias, pero poniendo en el punto de quiebre ahí la cultura. Entonces, por eso hubo una fuerte presencia de los estudios culturales o de esos enfoques como muy culturalistas frente a los estudios de comunicación, porque es que ya estaban dando cuenta que los de comunicación se estaban insertando en la cultura y a su misma manera estaban ayudando a modificar en las sociedades latinoamericanas, ¿cierto? Es básicamente como eso. Pero entonces, vamos al texto, nos vamos al texto. Esa fue como esas primeras orientaciones y que ya empezaron a observar de que en el caso, por ejemplo, de la televisión, muy hegemónico esto, pero el que se empezó a robar el show fue la televisión. No quiere decir de que no se siguieron haciendo investigaciones o estudios de profundidad en términos de estudios de recepción relacionados con la radio, la prensa, sí, claro. Pero por obvias razones, la televisión empezó a ocupar cada vez más presencia en esos estudios de recepción y ellos empezaron a encontrar también de que eh, las lecturas y las interpretaciones de los contenidos radiales y periodísticos de la prensa tradicional fueron también migrando o se fueron también articulando como estas miradas o estas lecturas que hacían desde la televisión, ¿cierto? Eh, Se dice, este señor está es un término muy metafórico, puede ser hasta peyorativo un poco, de la moda. La moda que empezaron a tomar ciertos estudios de recepción, ¿cierto? En Latinoamérica. En esta moda de recepción, él lo menciona de esta manera, obviamente recibió fuertes críticas, no solo que se abandonaron las preguntas por el poder y el despoder de los miembros de la audiencia, sino el abuso de técnicas light de investigación. Por ejemplo, los grupos de discusión, este señor no lo conozco, imagino que es un investigador, soy sincero, que es una propuesta epistemológica, metodológica de gran complejidad y ubicada en la corriente de la teoría crítica contemporánea. Abandonada por la mayoría de los investigadores de la recepción, sin lugar a una versión casi siempre desprendida de criticidad y complejidad, como la de los grupos focales. Muchas investigaciones, muchachos, esto se ha sabido, esto es experiencia de muchos investigadores, se enseñaban a hacer mucho grupo focal. Creo que ya diferenciamos esa técnica de investigación. Básicamente, como para que entendamos un poquito, es una reunión de personas donde el investigador actúa como moderador, pone un tema en particular y lo somete a una discusión buscando que obtener respuestas a partir de las percepciones de cada uno de los participantes y donde también esos grupos vocales buscan también, digamos así, una discusión mucho más amplia a partir de lo que plantea un participante. Entonces no es responder sí, no, sino que son preguntas abiertas que generan discusión grupal y de esa manera pues también se pretende como cierta discusión. Pero esa técnica del grupo vocal fue muy utilizada en los estudios de mercado.
¿cierto? Para probar productos, una marca, en fin. Entonces, ¿qué pasa con el grupo vocal? Que es que el grupo vocal, por ejemplo, se ubica en un escenario que tú básicamente le estás dando, un salón, imagínense, nosotros haciendo un grupo vocal en el salón, pero el salón es tan solo un escenario de los muchos que hay en nuestra cotidianidad. ¿Cierto? El aula de clase o más bien un salón donde yo voy a, un recinto donde yo voy a hacer el grupo vocal, en caso de ese espacio para hacer o para aplicar esta técnica, pues esto incide significativamente en el desempeño y en la expresión propia y autónoma del individuo, porque están sometidos a un espacio de control. Es decir, yo no podría hacer, sería muy distinto y sería hasta interesante hacerlo, de más que lo han hecho, un grupo focal realizado con las personas en un escenario de su propia cotidianidad. O sea, que sea diferente al típico recinto, ¿cierto? Al típico recinto. Ahí ocurrirían otro tipo de interacciones, ¿cierto? Se podría desvelar otro tipo de cosas. Pero entonces, ahí les extendí un poco con el tema de grupos vocales, pero este señor me está diciendo que muchas investigaciones fueron basadas desde este enfoque, ¿cierto? Que eran muy rápidos y muy sencillos, esos grupos vocales, esos estudios desde esta perspectiva, y nos dice lo siguiente, que acababan de despolitizaban a los sujetos participantes, tanto a los que informan como a los mismos investigadores y, por supuesto, al propio sujeto de estudio. Es decir, buscaban más que todo lo que te interesaba, si bien era la perspectiva, la opinión de cada uno de ellos, pues no se permitía, digámoslo así, que los miembros participantes se pudieran expresar como con más libertad o con más autonomía, ¿cierto? El ser humano es una amalgama de cosas muy complejas y uno también no solamente está de acuerdo, uno también tiene la disensos, ¿cierto? Entonces los grupos vocales terminaron pues como vislumbrando ese tipo de cosas. Ya como premisas finales, muchachos, este señor nos dice la diversidad actual de los estudios de recepción. Eh, Telecine con evidencias, términos, conceptos muy de los 90, ya esto no se utiliza, ¿cierto? Pero nos está haciendo básicamente referencia a qué? A que a todo el fenómeno de la conferencia de medios digitales. Es decir, los estudios de recepción deben estar enfocados o deben de tener o por lo menos vislumbrar como su objeto de estudio el escenario en donde se desenvuelven los individuos en las sociedades contemporáneas. Pensar que hay audiencias múltiples, diversas, y que estamos asistiendo a medios y tecnologías de información, internet, las redes sociales, plataformas, ¿cierto? Cómo ese sujeto entonces, a la luz de todo esto, se empieza a reconfigurar siendo todavía sujeto social, pero en el siglo XXI, ¿cierto? Porque eso tiene ya, muchachos, hay investigaciones que se centran tanto en hablar de la contemporaneidad, de la modernidad, la posmodernidad, que son puentes filosóficos, temas muy gruesos, pero que se articulan fuertemente con esto, porque en el concepto de la modernidad, la posmodernidad, es posible pensar cuál es el papel del individuo en la sociedad contemporánea, en la sociedad actual. Es decir, por qué nos comportamos de esta manera, por qué somos así, por qué pensamos de esta manera, ¿cierto? Y eso no es gratuito, eso se articula a lo que hemos hablado del capitalismo, a todo un montón de otras cosas, pero que desde luego tiene que ver significativamente con lo que es medios de comunicación, con los medios de comunicación, con las audiencias, con el consumo, con todo un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, eh, preguntas como este tipo, ya investigaciones que no solamente es basadas en que cómo las personas interactúan con los medios de comunicación, con los artefactos tecnológicos, con los mensajes, cómo llevan eso al escenario de sus cotidianidades, sino cómo eso va incidiendo en esa construcción de un sujeto individual y colectivo, como ciudadano de un país y del mundo, ¿cierto? Ese tipo de preguntas se empiezan a plantear ya en las investigaciones en América Latina referente
a estudios de recepción. Ya entran en este tipo de cuestionamiento, ¿cierto? Sigue el tema de la convergencia de los medios en el escenario o en el contexto de lo digital. ¿Por qué? Es que no solamente es que la televisión cambió su forma convencional, o sea, ya estamos desarrollando todo un fenómeno de las pantallas. Mire, tradicionalmente, ¿qué era ver televisión? Por ahí en los 60 y 70 tenemos una imagen icónica, ¿cierto? Que es la familia reunida viendo televisión. ¿Y qué hacemos cuando vemos televisión? Comiendo, ¿cierto? La cena o un sinfín de otras cosas más. Pero la televisión era una experiencia colectiva, experiencia de familia. Hoy por hoy podemos decir de que sigue existiendo la misma experiencia, de pronto porque estamos en cuarentena, ¿cierto? De pronto, pero ya es una experiencia muy unipersonal, cada vez más individual. No, los contenidos tradicionales de la televisión, por ejemplo, sí, eran pensados desde una trama, desde un desarrollo en particular. Ya hoy por hoy ya son relatos cada vez más fragmentados, porque ya se le confiere al usuario o más bien a las audiencias activas, a mí me parece que quedando un poco, entre comillas, el término activo, pero yo puedo entonces parar la película, o sea, darle pause o seguir el relato en otro determinado momento. En fin, antes no se podía hacer eso. Me perdí el capítulo de la telenovela, no, o sea, me va a quedar ahí un poco floja la historia, o sea, la linealidad del relato, como la venía llevando yo, ¿cierto? O sea, que mire que ahí afrontamos una serie de rupturas, ¿cierto? Cosas como, por ejemplo, eh, todo el tema de la tecnología digital, los celulares, en fin. Esto, muchachos, acá básicamente es lo que hemos venido hablando, que este señor cuando escribió este texto ya veía venir esto, ¿cierto? Todo el tema de la tecnología digital, todo el tema de los dispositivos móviles, ¿cierto? Muy pensados también en aspectos muy relacionados con la cultura política, el, muy, el papel muy importante de esto que también lo hemos venido conversando bastante, y es el papel educativo de los medios de comunicación, el rol dentro del proceso educacional que se supone que es la televisión, que hemos venido diciendo que todavía eso queda en entredicho, pero la gente se aprende de los medios de comunicación. ¿Cómo? Sin ser la televisión educativa, sin ser medios de comunicación educativa. Soy apuesta educativa, sí, pero la gente aprende de una telenovela, ¿cierto? De un programa de entretenimiento, en fin, ¿cierto? Acá comparto pantalla, les muestro el texto de escolar, que quiero hacer énfasis, muchachos, para no extenderme mucho, que es cosas muy importantes que nos dice este señor, referentes obligados: Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini. Jesús Martín Barbero trabaja fuertemente el concepto de las mediaciones, que ahorita lo explicamos un poquito, más adelante lo vamos a retomar, muchachos. Néstor García Canclini, ¿lo conocen? Sí, Sí, señor. sí, mejor. Y el resto, chicas, muchachos, ¿lo han escuchado por ahí? No, muy bien. Este señor, ok, muy bien. Este señor trabaja referente obligado en los estudios de comunicación en Latinoamérica, mexicano, y él trabaja un concepto que llama hibridación cultural. Así un significado muy simple que podemos dar de la hibridación cultural, más adelante lo vamos a ver, es la mezcla de las culturas, cómo la cultura se hibrida, se mezcla, se transforma, tomando elementos de otra cultura, y que eso es un panorama muy recurrente
algo muy visto en nuestra sociedad latinoamericana, ¿cierto? Él empezaba a observar que era, por ejemplo, las mutaciones o las transformaciones culturales poniendo, digámoslo así como en el escenario de juego, lo que era lo tradicional, lo popular, las costumbres, las tradiciones, lo folclórico, lo propio, lo natural, con aquellas cosas que llegaban. Y cómo eso entonces se juntaba y cambiaba de pronto la cultura local o daba a luz otras expresiones culturales, ¿cierto? Y tienen una fuerte, y los medios de comunicación toman un papel importante en esa hibridación cultural. Importantísimo entender entonces esto. Y las mediaciones de Jesús Martín Barbero se entienden desde los sentidos y significados que las personas construyen con base en lo que consumen de los medios de comunicación, pero cómo eso lo llevan a la cultura. O sea, aquí la palabra clave va a ser siempre la cultura, ¿cierto? Este señor hace este esquema. A mí me parece interesante este esquema porque él empieza a mirar de que hay unas concepciones de los estudios que han atravesado como por estos universos, por estos paradigmas. Hay un paradigma crítico que es más que todo el de desentrañar ese poder omnipotente de los medios de comunicación, esos efectos en las audiencias, ¿cierto? Que aquí esas investigaciones se ubican en este paradigma crítico porque están centradas en determinar como el grado de influencia de los efectos que los mensajes y los medios de comunicación tienen en las personas, ¿cierto? Cómo responden a esos mensajes, a esos efectos las personas. Ahí estaba este paradigma, ¿cierto? Hay un paradigma interpretativo cultural que es lo que estamos diciendo nosotros acá, ¿cierto? Mirar cómo los mensajes se significan, las personas generan significaciones diversas y cómo eso lo llevan a escenarios muy culturales, a, a lo que es la construcción cultural propia de cada uno de ellos y lo que comparten en su comunidad o en la sociedad. Paradigma semiótico discursivo, que ya es desentrañar propiamente cómo está construido el mensaje, los significados que tienen en su pura esencia y cómo se construyen los discursos desde el mensaje, ¿cierto? Por ahí transitaron las investigaciones. Este paradigma informacional yo la verdad lo veo muy asociado con un poco con lo semiótico discursivo, porque es como el carácter informativo o de efecto que tiene pues en las audiencias, o sea, el mensaje que busca transmitir, cómo quiere que se lea o se entienda. Este paradigma empírico analítico ya muy centrado precisamente en qué, en la experimentación, a partir de experiencias que viven los usuarios, perdón, que viven las audiencias en la cotidianidad, ¿cierto? Hay muchas de esas investigaciones, ustedes, por ejemplo, cuando consultan van a encontrar, por ejemplo, el consumo de contenidos infantiles en niños de tal y tal edad, estudio de caso, programa tal, ¿cierto? Muchas de esas investigaciones están orientadas como por ejemplo por este lado, para determinar de que hay unos contenidos específicos que están afectando a un segmento poblacional determinado. Porque el investigador está diciendo que con ese grupo poblacional y con ese programa o ese contenido en específico está pasando algo. Entonces, muchas investigaciones están orientadas muy por acá. Se dice que en las investigaciones, todas las teorías de la comunicación, muchachos, son investigaciones. Tengamos en cuenta eso. Comúnmente se fueron consolidando como teorías y eso se fueron como referentes para explicar un fenómeno comunicacional determinado, o sea, que la teoría de la aguja hipodérmica, que la teoría de los dos pasos, que el funcionalismo, que esto o aquello. Todos partieron de investigaciones, simplemente que tenían un enfoque en particular. Hoy por hoy, muchachos, se dicen que las investigaciones de audiencias tienen que estar también orientadas a un paradigma de este tipo, mirar las experiencias que viven las personas. Es decir, no es como investigar desde un laboratorio, es muy diferente, no, hay que desentrañar precisamente lo que pasa con las personas en ciertos escenarios de interacción cotidiana, ¿cierto? Nos hablan de Martín Barbero, muy importante. Martín Barbero
nos dice que hay que repensar y mirar muy bien el proceso, ¿cierto? Pasar de los medios a las mediaciones. Las mediaciones, recuerden lo que estamos hablando, cómo los mensajes se significan a partir de las apropiaciones que hacen las personas de esos contenidos, de esas informaciones, de esos mensajes, y lo llevan a sus propias culturas, ¿cierto? Al escenario de la cotidianidad. Ahí es donde se entiende el concepto de mediaciones. Y muchos podrán decir de que hay mediaciones es como cuando hay un problema, ¿cierto? Una persona está interviniendo de un lado al otro. No, él traslada ese significado de las mediaciones propiamente a cómo las personas median, es decir, cogen lo que hay en el medio en su forma intrínseca, su estructura como tal, y luego lo llevan a un plano de la realidad social, ¿cierto? Que afecta o incide significativamente en la cultura de esas personas, ¿cierto? Y mire, aquí yo creo que esta premisa es fundamental porque se resume lo que estamos diciendo y lo que propone Martín Barbero. Cambiar de mirada, dejar de analizar los contenidos para ver qué hace la gente con lo que ve. Claro. Cómo eso lo lleva a la cultura, cómo entonces eso altera la opinión pública. En fin, es mirar que la gente, es para ver qué hace la gente con lo que consume en los medios de comunicación, ¿cierto? Nos siguen hablando de Martín Barbero. Este término, muchachos, los consumidores, lo vamos a hablar ya al final. Aquí se nos anticiparon, ¿cierto? Este concepto ha sido problemático. Yo les comento cositas a manera de abrebocas porque es que este prosumidor no solamente consistió en hacer juntar los términos de la persona que produce y consume, ¿cierto? Sino que tiene otras complejidades en términos de que, por ejemplo, ¿en qué escenario se ve reflejados los prosumidores? Es decir, ¿dónde yo puedo detectar de que hay un acto de prosumidor? En las redes sociales, por ejemplo, ¿cierto? Tan solo para poner un ejemplo, Facebook, listo. Pero entonces, hacer un acto de prosumidor, de prosumición, perdón, o de produsación, que también lo conocen así, significa dar like o responder con un emoticono. No, el acto del prosumidor va más allá de, ¿cierto? Y que recompone totalmente todo el ecosistema comunicativo, a lo que es emisor en su forma convencional y el receptor al llamado en su forma convencional y tiene otra lógica, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy ya es posible y es más conveniente hablar de unas audiencias que todavía seguimos siendo audiencias tradicionales, todavía vemos televisión, ¿cierto? Pero también nos comportamos asumimos estos comportamientos como consumidores, ¿cierto? Eh, aquí hay una entrevista, es un investigador con enfoque de los estudios culturales, le hizo una entrevista a Martín Barbero, arroja cosas muy interesantes, yo quería llegar por acá, ese es Martín Barbero, no lo conocían, chicos, yo tengo el libro, voy a revisarlo, en la carpeta del Drive, yo se lo regalo, pero a ver si todavía está ahí en la carpeta, si no yo se lo refiero a la carpeta del Drive. Yo tengo el libro de Martín Barbero, de los medios a las mediaciones. Es denso, pero es genial, pues, o sea, está, hay que leerlo con detenimiento, por si lo quieren utilizar, muchachos, yo se los proporciono. ¿Listo? El libro de Jesús Martín Barbero, de los medios a las mediaciones. Este libro, muchachos, este por acá, bueno, me voy a adelantar por acá, lo está, la imagen por aquí. Bueno, hay una investigación muy genial, muy tesa colombiana, que se hizo, se llama de las audiencias contemplativas a los productores conectados. Aparecen muchos investigadores de una investigación que se hizo con la Universidad en Bogotá, con EAFIT, creo que con la Universidad de Cali, en fin, fue un esfuerzo multidisciplinario muy contemporáneo, muy a profundidad, y destacan los siguientes personajes, ¿cierto? Este señor, ¿lo conocían? Omar Rincón, pregunto. No, profe. No, Jorge, de pronto lo has escuchado, ¿no? Sí, profe, claro. Sí.
Sí, sí, claro. El crítico del tiempo y el de Colombia. Pues, Sí, ujú. el hombre establece una serie, y eso lo vamos a tocar un poco, algunas cosas de Omar Rincón, y esta tablita me parece genial. Él, a ver, su discurso es muy escueto, ¿cierto? A muchos les gusta, les llega, y esta tabla es muy, me parece tan interesante, las relaciones que él hace de la televisión con diversas categorías y la transformación que ha logrado la transformación que ha sufrido la televisión, denominada como televisión 1.0, 2.0, 3.0, a partir de estos comportamientos, estas categorías. Acá esta tablita la alcanzaron a ver ustedes con detenimiento, muchachos. Sí, o más o menos. Sí, profe. Sí, y la entendimos. O sea, lo que nos está diciendo es que, vea, en esta primera columna, la televisión convencional, mire, la acción era simplemente mirarla, el argumento el medio es el mensaje, o sea, muy abocado simplemente al medio de comunicación como tal. La actitud de la audiencia es simplemente como para relajarse o conversar de algo. Mire cómo se pensaba la masa, el público, perdón, desde el Profe, rey. de hecho, ese cuadro me acordó de la película que estrenó Netflix el año pasado de Black Mirror, Bandersnatch, que uno podía estar interactuando con la pantalla. Uh-huh. Sí, es exacto. Este cuadro recoge el panorama de la, de la televisión, la transformación desde su forma tradicional, clásica, convencional, hasta qué es lo que se supone y estamos asistiendo hoy en día, ¿cierto? Ya no es solamente mirar la pantalla, ya es la palabra aquí o el término romper que la utiliza se refiere básicamente como a pensar en un individuo desde la lógica de la ubicuidad, estar contemplando las pantallas no desde un dispositivo quieto, sino que casi que yo ando con él, ¿cierto? Converso, interactúo constantemente. En fin, aquí esta tarefa me parece súper importantísima eh, para lo que nos dice, compañero, ¿cierto? Entonces, Canchini lo vamos a ver, porque es un referente obligado. Vamos a hablar de Martín Barbero y vamos a hablar un poquito de Omar Rincón, ¿cierto? Más adelante. Con esto, muchachos, yo quería entonces concluir esa tradición, o seguir redondeando, esa tradición de investigación en de las investigaciones de los estudios de recepción en Latinoamérica, ya para que la semana que viene tenemos que ver a ver qué se ha hecho en Colombia. Es una cosita muy cortita, muchachos, que también hay que mirar para mirar el estado actual, o más bien qué se hizo de investigación en Colombia y cuáles son los puntos como muertos que han quedado ahí, ¿cierto? Yo tenía por mostrarles acá una pequeña entrevista que le hicieron a Guillermo Orozco, donde nos habla de la telenovela. Sin embargo, dura 14 minutos, no sé que es un poquito larga, pero hay cosas muy distintas, posturas muy particulares frente a, obviamente, comisión crítica y epistemológica de, de la televisión, de la telenovela, perdón, pero se lo voy a referir entonces por el chat, me gustaría que lo vieran pues como después de la clase, uh, y que lo conversáramos la próxima clase pues como con más detenimiento, cosas que les haya llamado. Entonces les voy a referir el link, ¿listo? ¿Les parece? O si quieren lo vemos un momentico ya y luego lo continúan de ver. Les pregunto, Profe, como quiera. como quieran, porque me gustaría pues también aprovechar este espacio que nos queda para que resolvamos inquietudes, dudas, que ustedes se permitan plantear más comentarios, cosas que incluso hayan leído y que se hayan dado cuenta que podamos articular a lo que estábamos hablando hoy.
¿Qué comentarios, qué apreciaciones tienen, qué otras inquietudes les surgió con los estudios de recepción aquí en América Latina? Hola, ¿están dormidas, dormidos? ¿Se fueron para el baño? ¿Están almorzando? Profe, si almorzando, sí. Ok, muy bien. ¿Qué comentarios tienen, muchachos? Algo más como ya para que vayamos terminando. Nada. Profe, pues no, en realidad el tema estuvo muy claro desde el texto. Igual, como habíamos dicho, ya varios habíamos desarrollado algunas teorías y eso fue como el complemento. Ok, muy bien. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, que qué más se debe seguir investigando en América Latina? ¿Qué cosas consideran ustedes que están como tomando vigencia, vigor, están ocasionando, digámoslo así, problemáticas que se puedan constituir como un objeto de estudio para hacer estudios de recepción al día de hoy? Profe, pues yo creo que para mí sería como porque esas ganas de estar siempre con las narconovelas, con esos reality shows, cosas que en realidad no tienen nada que ver con, o en mi opinión, con lo que debería enseñar la televisión. Ok, muy bien. Listo. ¿Qué más, muchachos, opinan ustedes? Cosas que ustedes crean que en el contexto actual es... Profe, Sí, por ejemplo, a mí me cae una duda y es con lo que respecto a lo que dijo Verónica, ni siquiera como el hecho de por qué siguen habiendo esas novelas, sino por ejemplo, por qué hoy por hoy sigue siendo como uno de los ratings más grandes o digamos de las, como de la, si uno tiene la opción ahora de escoger, digamos en el tipo de ejemplos como el que puso de Black Mirror, donde uno ya escoge qué es lo que quiere ver. Netflix es una plataforma donde uno supuestamente escoge lo que uno desea ver, porque todavía sigue siendo como un boom este tipo de, como de seriados, de novelas. Verónica, perdón, María Camila, la respuesta está en qué, en la cultura. La cultura nuestra todavía ostenta cosas y contempla cosas que están muy arraigadas a sus sentires más inmediatos dentro de lo popular. Claro, es que para nosotros es un error considerar de que los medios de comunicación en su forma tradicional o convencional van a desaparecer. No, han tenido que emigrar, es otra cosa. Se han tenido que adecuar, han tenido que transformarse a la luz de la comunicación digital y el escenario y el ecosistema eh, de medios digitales y todas las transformaciones tecnológicas, que han tenido que reinventarse o ajustarse con sus contenidos, con sus formatos, con sus narrativas, etcétera, sí. Pero la televisión siempre va a seguir existiendo, por ejemplo, ¿cierto? Porque, vuelvo y les digo, las audiencias en su forma tradicional, o sea, ese televidente que está pegado al televisor no va a existir. Simplemente se van a modificar ciertos hábitos de consumo. Asimismo, Asimismo, no es gratuito de que ciertos contenidos televisivos tales como las telenovelas o estas, estos formatos que a ustedes les causa eh, atención, interés, como que no comprenden cosas como las narconovelas, por ejemplo, al fin y al cabo eso es lo que se está reflejando en nuestra sociedad. De una manera no tan general o tan masiva, pero ese es el reflejo vivo de nuestra sociedad. La colombiana y la latinoamericana estamos asistiendo a ese tipo de cosas. Entonces, es gratuito de que estos contenidos televisivos, precisamente el formato de la telenovela como formato o los mismos reality todavía sigan existiendo, ¿cierto? Porque recuerden que esto también está trabajando de la mano, es con la cultura nuestra. ¿Listo? Jorge. Profe, lo que pasa es que esa realidad del narcotráfico, como vos decís, es parte de nosotros. Y vamos a la industria, es que es una industria que tiene que ganar dinero y que es lo que mejor vende,
ese tema que se volvió recurrente, y no solamente en la televisión. A muchos escritores de libros les exigían en muchas editoriales que tuvieran personajes de ese tipo en sus libros, si no, no eran editados. Entonces llegó un tiempo entre el 2005 y el 2014 que todo redundaba hacia esa temática. Ya con la Sí. llegada, por ejemplo, de las plataformas digitales, pues Netflix, toda esta carreta, ya se empezó a que el televidente o el consumidor ya fuera selectivo y fuera escogiendo lo que quisiera ver, pero en la Sí, masa. relativamente es un poder que se le da a la audiencia, aunque Claro. es donde le queda a uno también como la duda de que hasta qué punto uno tiene un poder con una gama de posibilidades, es decir, de opciones A, B, C y D, donde simplemente hay 4 opciones. Es decir, ya todo está dado también. Exacto, ¿no? Y a eso iba que estabas preguntando que qué se pudiera estudiar. Bueno, entonces, ¿cómo estudiar esa diversificación que hay, esa atomización que hay de televidentes? Más complejo hacer un estudio de esos, porque se convierte muy individual y muy de gustos saber cómo va a llegar a uno de estas personas. Antes Y, se podía hacer a la masa, y ¿cierto? las Por ejemplo, audiencias, y las audiencias están cada vez más fragmentadas, ¿cierto? Que es que hay diferentes maneras de ver televisión. ¿No? Todo lo que uno hace viendo televisión o tan solo asumiendo de que la televisión está encendida, nada, esto modifica totalmente los hábitos de consumo, ¿cierto? Que hablando específicamente, aquí lo estamos colocando con las audiencias muy desde el consumo, ¿cierto? Desde esos comportamientos que tiene el consumidor de la televisión en su forma tradicional, ¿cierto? Pero todo este tema de la comunicación digital, todo este tema de las redes sociales, el hecho de que ya las audiencias pueden producir información, ya eso está siendo materia de estudio, muchachos, y todavía falta mucho por seguir estudiando. Incluso las investigaciones donde extraponen las audiencias contemplativas o en su forma tradicional de los medios de comunicación tradicionales, de la radio o la televisión, ¿cierto? Ya con unas audiencias cada vez más cambiantes y transformadas, como lo supone la comunicación digital y todo el tema del ecosistema de medios. Es decir, el prosumidor. Es decir, aquí sigue siendo muchas cosas, aquí siguen apareciendo en el panorama muchos elementos de análisis que más que preguntarnos por qué sigue apareciendo ese tipo de contenidos, nos convendría preguntarnos mejor cómo esos contenidos los usa la gente y para qué, con qué propósito, ¿cierto? Más que seguimos preguntando que no, la televisión sigue ahondando en estos temas, lo va a seguir haciendo. Con el link que les voy a mandar esa entrevista que queríamos que viéramos, pero lo van a ver ustedes, este señor va a hablar de la telenovela, en el caso mexicano, y va a poner en contraposición a Colombia. Él nos va a explicar un montón de cosas ahí, ¿cierto? Entonces, mire que ahí pasan, es posible entonces empezar a dar respuestas, obviamente desde la investigación, obviamente desde abordar todo este asunto de los estudios de recepción de manera cada vez más rigurosa, teniendo en cuenta otros aspectos que de pronto no estamos viendo. Y el énfasis o la clave más bien estaría dado por la cultura local, una cultura que, no, que es local pero a la misma vez es transnacional, es globalizada, ¿cierto? Estamos inmersos todavía en una lógica de consumo. Ahí podríamos Profe, varias cosas. Sí, y es que un ejemplo grande, por ejemplo, es México como con La Rosa de Guadalupe. O sea, por más de que haya un montón de plataformas, no sé, HBO, Netflix, un montón de programas como a disposición del público, donde uno de los mayores programas con rating en el mundo y donde más dinero entra es en La Rosa de Guadalupe. Y uno dice, ¿es en serio? Pues de ahí, sí. y es en todo el mundo, o sea, no es solamente en México, ese programa hace parte del mundo entero. Que ya les mandé el link. De hecho, este señor Guillermo nos corresponde una cosa con un enfoque de Televisa. Le preguntan la lógica de operación de Televisa. Ustedes saben que Televisa es como si fuera, lo que vamos a comparar acá, un RCN, concierto, canales tradicionales de televisión allá, y que están inmersos en la lógica comercial, netamente. Y también él da respuesta a por qué México adoptó como tan fácil el formato de telenovela colombiana, ¿cierto? Él las llama mexicanizó,
historia. Las historias fueron mexicanizadas, como es la respuesta como a varias cosas de ese tipo. Muchachos, muy bien. Preguntas, inquietudes, algo más como por comentar para ya acabar la sesión. Hay claridad entonces. Profe, pues todo muy claro por mi parte. Ok, gracias Verónica. Chicas, compañeros, ¿algo más? No, profe, todo súper claro. Bien, listo. Muchachos, la próxima clase yo sí quisiera que habláramos un poquito de como el panorama, bueno, esto no es mucho, pero hablar un poquito del panorama actual de la institución para que vayamos como pensando cosas y tengamos presente cómo le podemos dar salida al curso en términos evaluativos. Recordemos que tenemos aún la garantía de que no estamos evaluando trabajo ni nada de eso, pero podemos irnos pensando cosas, ¿cierto? Que podemos hacer relativamente a largo plazo. Listo. Es importante que estemos la clase que viene para que conversemos de todo eso. Listo, muchachos, no siendo más, entonces muchas gracias a ustedes, una buena tarde. Y este tema es inagotable. Seguiremos hablando mucho, mucho de ello. Listo. Muchas gracias a ustedes y nos vemos dentro de 8 días. De una, profe. Muchas Chao. gracias. Que esté bien, chao. Adiós, María Camila. Chao. Gracias, profe. Gracias. Chao, muchachos. Chao, niños.